por estar con nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos y, y pues muchas gracias por todo lo que ha pasado en estos tiempos aquí en la FINED y pues esperamos seguir contribuyendo. Como ya les habíamos comentado anteriormente, nos parece muy importante empezar a abordar temas de cuestiones fiscales. Creo que eh, era una, una deuda importante dentro del trabajo que habíamos hecho, que siempre hemos expuesto temas de derechos humanos. No, la idea es temas de desarrollo fiscal, ¿no? Fundamentales de las percepciones tributarias, como es que cuáles son las doctrinas, las teorías, fundamentan la existencia de tributos. Vamos a abordar cuestiones de derecho penal fiscal y quizá analizar sentencias o procedimientos en materia administrativa y fiscal, pues que sean de su interés, ¿no? Entonces, este primer programa es una introducción. Quizás los programas no sean continuos, o sea, me refiero a lo siguiente. Quizá el siguiente viernes se aborde un tema, pero en 15 vamos a hacer una sesión, ¿no? Eso todavía lo estamos viendo. La intención es estar con ustedes en los temas que ustedes más trabajan. Realmente, esta actividad financiera del Estado surgen varias preguntas, surgen varias inquietudes antes de inmiscuirnos en el tema, ¿no? En primera instancia, ¿qué representa el Estado? ¿Qué es el Estado para la materia fiscal? Pues realmente, sin Estado no podemos concebir la materia fiscal. Al final de cuentas, históricamente, como ustedes sabrán, llegó un momento en donde se necesitó de que la población, el pueblo, pues contribuyera al reino con dinero para ciertas cuestiones, para brindar servicios, para el bienestar del gobierno, etcétera. Y ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy. Y realmente el Estado pues es un ente indispensable, ¿no? El Estado es aquel ente que viene a impartir el gobierno, a desarrollarlo, a encabezarlo, a ejercer el poder, a administrar diversas funciones, ¿no? Realmente todos los temas que nosotros analizamos tienen por un elemento indispensable la existencia del Estado. Y pues para la materia fiscal es ineludible. Ahora bien, el derecho fiscal como tal se conforma como una rama del derecho público y es una rama muy interesante una vez que es considerada dentro del derecho, porque también tiene influencias de diversas ramas, ¿no? Las diversas ramas que actualmente han aportado algo es el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho administrativo y el derecho financiero, ¿no? También podemos mencionar el derecho procesal, el derecho internacional, entre otros, inclusive el derecho penal, ¿no? Con los temas de derecho penal fiscal. Ahora bien, el derecho fiscal, pues es esta rama del derecho público que se encarga de estudiar todo lo relativo a los ingresos del Estado, que son provenientes de las contribuciones forzadas y a las relaciones entre el propio Estado y los particulares, ¿no? Considerados los particulares o las personas como contribuyentes. Pues bien, esta relación que tiene el Estado con las personas es una relación donde se ejerce el elemento de la coerción, ¿no?
realmente no se nos pregunta si queremos pagar impuestos, ¿no? Se imponen los impuestos. Y tenemos impuestos para todo. Y la figura del impuesto es la más común de las contribuciones, ¿no? Hay impuestos al sueldo, hay impuestos a los productos que consumes, hay impuestos a todo tipo de servicios y igual hay otro tipo de pagos, ¿no? También están lo que se llaman los derechos, ¿no? Tú deseas hacer un trámite administrativo, pues tienes que pagar los derechos, ¿no? Tienes que pagar un ingreso adicional a lo que pueda costar el servicio, el cual pues es netamente recaudativo para el Estado, ¿no? Son ingresos. Ahora, la actividad financiera del Estado. Pues el Estado, a fin de cuentas, toda su estrategia de trabajo va relacionada a adquirir dinero y la manera en que va a adquirir dinero, una vez que lo adquiere, pues es para diversos gastos, ¿no? La organización y funcionamiento del Estado suponen que obviamente va a realizar gastos y también pues debe procurar la existencia de los recursos económicos por los cuales puedan cubrirlos. Ahora bien, hay autores, por ejemplo, como Rossi, que señala que la actividad financiera del Estado, pues consiste en determinar el costo de las actividades estatales y las generales de los habitantes de un país. La determinación de los medios dinerarios para entenderlas y su forma de obtención, la obtención misma de tales medios, su administración y la realización dineraria de aquellas necesidades. Al fin de cuentas, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué pasaría si el Estado, el gobierno, no tuviera mecanismos de recaudación tributaria, ¿no? ¿Cómo puede ofrecer los servicios? ¿Cómo puede ofrecer eh, las cosas que les da a la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, cuando uno que es abogado habla de la exigencia de derechos, todos de alguna medida, de alguna manera, exigen gasto económico. Por ejemplo, si uno va a hacer la petición del Estado que nos brinde servicios de salud, pues va a tener que el Estado que tener infraestructura, un edificio, quizás pagar rentas a un particular, pagar sueldos de médicos, pagar contribuciones, me refiero a eh, servicios médicos como medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, todas las actividades que tengan que ver con el ejercicio de los derechos también tienen que ver con un gasto. Algunas actividades del Estado no tienen o no se requiere un gasto directo, ¿no? Porque de repente hay obligaciones del gobierno de no hacer, ¿no? Por ejemplo, los derechos de la libertad, ¿no? Que son obligaciones para el gobierno de no hacer, no intervención, no te metas y solamente interven para regular ciertas condiciones o para garantizar ciertas situaciones. De todos modos, esa actividad indirecta requiere dinero, ¿no? Pues ¿cómo va a actuar el gobierno pues, a través de particulares, los cuales tienen un sueldo, ¿no? Los cuales también tienen gastos en oficina, etcétera, etcétera, y al final de cuentas, por donde uno le busque, hay gastos y obviamente los gastos tienen que ser sufragados de alguna manera y es donde encontramos pues que el Estado ejerce cuestiones. Ahora bien, mm, la actividad financiera del Estado se puede traducir de manera muy concreta en diversos tipos de aportaciones, ¿no? Encontramos los que ya se mencionaba hace un momento, los impuestos. También encontramos las aportaciones de seguridad social, aunque alguna parte de la doctrina no la considera así. Tenemos las contribuciones de mejoras, el pago de los derechos
aprovechamientos y productos. Vamos a explicarlos primero. Los impuestos son las contribuciones establecidas en que la ley deba pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones y las mejoras y los derechos. Nosotros estamos muy familiarizados con el pago de impuestos, aunque muchas veces no nos percatamos. Realmente cuando consumimos productos ya traen lo que le llaman el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. También en algunos servicios y uno puede ver reflejada esa cantidad en las notas de venta o en los tickets. Entonces, todos los productos y servicios que consumimos de alguna manera se está tributando. Ahora, las aportaciones de seguridad social son contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado, ¿no? Hay un sector de la doctrina que no está de acuerdo con que las aportaciones de seguridad social sean parte de las contribuciones hacia el Estado, porque al final de cuentas esa sustitución, ese reemplazo de persona, que ya no sea el Estado propiamente, sino un tercero, pues le quita las cualidades esenciales de tributar, ¿no? Pero esa discusión pues se las dejamos ahí para después. Ahora bien, ¿cuáles son las contribuciones de mejoras? Pues son aquellas que establecen la ley a cargo de las personas físicas y morales que sean beneficiadas de manera directa por obras públicas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si alguno de ustedes vive en una colonia donde no hay pavimento y el gobierno quiere poner pavimento? Entonces les va a hacer un cobro, ¿no? Realmente este tributo, este costo que les va a agregar, es decir, bueno, si bien es cierto, yo voy a asumir el gasto de la pavimentación, ustedes deben de contribuir, ¿no? Deben de dar una especie de pago que se llama contribuciones de mejoras, con los cuales están ustedes con lo cual con ese ingreso, pues de alguna manera también van a subsidiar o van a financiar la obra, ¿no? Y al final de cuentas, el beneficio, pues es un beneficio a largo plazo, ¿no? Inclusive también pudiese ser el caso donde se hagan reparaciones, ¿no? A ciertos lugares, por ejemplo, en algunas ciudades se usaba el famoso empedrado en vez de pavimento y cuando reemplazaban empedrado por pavimento, pues también hubo un costo, ¿no? Mejoran las vías y hay un costo. Ahora bien, los derechos pues son también contribuciones que establece la ley. Estas son por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, así como percibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados. Cuando este último caso parte de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal del Derecho, también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, ¿no? El ejemplo quizá más clásico sea el pago de algún servicio, por ejemplo, cuando uno va a algún ayuntamiento, eh, pues quiere hacer algún trámite y ese lleva aparejado el cobro de un derecho. Entonces, pues ese cobro de un derecho también es una manera de tributar y es un impuesto, ¿no? Es un dinero que uno tiene que sufragar. Ahora bien, esas son las principales eh, tipos de contribuciones, ¿no? Recordemos que en lo general todos estos tipos de contribuciones son forzadas, no son negociables. No se le puede decir al Estado, ¿sabes qué? Quiero el trámite
pero no estoy dispuesto a pagar las cantidades que me refieres. Entonces, al final de cuentas, no hay una manera de negociar. Hay vías, hay formas en las que los particulares, las empresas, pues buscan la forma de evadir el pago de los impuestos o buscan reducir los costos, ¿no? En materia de impuestos, sus operaciones, ¿no? Dividen sus operaciones, constituyen varias empresas, o la manera en que van haciendo sus operaciones comerciales, pues son vías que o no exigen un pago de impuesto, o el impuesto es muy bajo, o hay excepciones determinadas en la ley, entonces pues van usando todas estas vías para no contribuir, ¿no? Entonces, esto ustedes bien lo conocen. Ahora, algo que a mí me parece interesante eh, hablar es que al final de cuentas el Estado es la única figura, el único ente que tiene una potestad tributaria, una potestad, una fuerza de hacer cumplir estas cuestiones, ¿no? Si bien es cierto, en algunos casos participan los particulares, participan las empresas, por ejemplo, en el caso del IVA, las empresas son retenedoras del impuesto, no lo cobran. O sea, ellas retienen la cantidad, pero no es un cobro que va a ingresar a sus finanzas, sino que retienen el dinero y cada cierto tiempo hacen la entrega del impuesto. Entonces, de alguna manera se convierten en colaboradoras, ¿sí? Pero no podemos aceptar, conforme a esta visión, que existan personas particulares o empresas que determinen sus propios impuestos, ¿no? Sus propios tributos, ¿no? Es exclusiva del Estado, ¿no? Y obviamente el Estado determina cuándo, cómo, dónde se tributa, ¿no? Al final de cuentas, todo eso está determinado a través del derecho y el derecho es una herramienta sumamente importante en la actividad financiera del Estado, ¿no? El poder del Estado, si bien se divide en tres categorías, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pues en las tres áreas se trabaja la cuestión de los impuestos. El poder ejecutivo, pues es quien dirige las políticas, quien encabeza forma de gobernar, quien dispone, quien realiza los mandatos que están en la ley. Obviamente en materia tributaria, los diputados, los senadores, el Poder Legislativo se dedica a crear las leyes año con año, el determinar el ejercicio fiscal, cuánto se va a tributar, si suben los porcentajes a pagar de los impuestos, si se quitan impuestos, si se crean nuevos impuestos, toda esa cuestión. Y el Poder Judicial, al final de cuentas, se dedica a administrar la justicia fiscal, pero solo en el rubro de la materia de amparo, porque los tribunales fiscales los tiene el poder ejecutivo, ¿no? Ha habido propuestas donde han querido quitarle, por decirlo de alguna manera, esos tribunales al poder ejecutivo y trasladarlos al poder judicial de la federación, ¿no? Hay quienes dicen que será una decisión errónea por la naturaleza de la materia administrativa y fiscal. Los tribunales deben de ser parte del Poder Ejecutivo. Hay una discusión, quizás la aborde más adelante, porque sí es importante a la hora de determinar las cuestiones fiscales realmente eh, quiénes administran su justicia, bajo qué esquemas y pues todas esas cuestiones las voy a tratar más adelante. Ahora, y otra cuestión que me parece muy importante de hablar de este tema es que, como ustedes conocerán, la cuestión de los tributos, la cuestión de impuestos, la cuestión de pagar todo ese tipo de contribuciones, ya en un aspecto más social,
Al final de cuentas, no, reitero, ¿no? Todos estamos obligados a pagar impuestos, todos de alguna manera hemos contribuido para esto y el Estado lo gasta y reparte el dinero, etcétera. Pero, ¿no? Hay una parte que a mí me inquieta en la manera en que el Estado ejerce el tema, lo trabaja, y es que muchas personas hablan de que los ciudadanos damos grandes contribuciones económicas a través de todo este esquema, que se recauda muchísimo dinero por parte del gobierno y que la manera de gastarla pues no es quizá la más adecuada, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Un gasto inadecuado. Dos, que la repartición de los ingresos de la federación, de los estados, no se hace de manera equitativa a diversos temas, que hay temas desatendidos, que hay temas donde se gasta mucho. Y todas estas cuestiones realmente pues son para ponerlas en la mesa. Y mucho se ha hablado de pues de fiscalizar a las instituciones, ¿no? De rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita que es época electoral, realmente las campañas electorales son financiadas por el gobierno y los ingresos de los partidos políticos en su mayoría también provienen de los ingresos del gobierno y al final de cuentas pues todo el esquema electoral lo paga el gobierno, pero lo paga con los únicos ingresos que nosotros le damos. Realmente el Estado, la mayoría de esos ingresos son por contribuciones de que le entrega la sociedad. Son servicios, son prácticas que nosotros pagamos y muchas veces no nos agrada el resultado. Entonces, a mí me preocupa que dentro de la actividad del Estado de cobrar impuestos, de cobrar tributos, pues no se esté desarrollando mucho esta parte. Creo que son de los problemas actuales, son de las consideraciones que habría que tener en cuenta. Son temas que si bien es cierto han abordado diversas ramas del derecho, por ejemplo el derecho constitucional, creando instituciones, regulando la política económica, regulando ciertas cuestiones tributarias, principios, etcétera, y otras ramas del derecho también de alguna manera intervienen, pues los resultados materiales, los resultados reales, no logran satisfacer a las personas. Y al no lograr satisfacer a las personas, nos encontramos ya con un problema más que nada social, político, no tanto jurídico, ¿no? Sino de que pues no causa grado de la manera en que usa el gobierno los impuestos, las recaudaciones, y pues es un tema yo creo que habría que discutir. Realmente, como les digo, esta es una introducción al tema. Me gustaría también que ustedes nos comentaran cuáles son los temas que para ustedes son importantes atender, cuáles son los temas que se requieren de discusión, pues para poder ir definiendo una agenda, ¿no? Igual estamos pensando en la posibilidad de traer a un par de invitados que expliquen de manera puntual, pero todo eso nos gustaría pues elaborarlo a través de sus comentarios, ¿no? Porque al final de cuentas pues es para ustedes este tipo de ejercicios y es muy importante escuchar sus consideraciones, ¿no? Sus opiniones, sus propuestas para haciendo esto mejor. Honestamente, no creo acabar la hora, no pensé que el tema iba a estar más, todavía tengo un poco más que comentar, pero sí me gustaría que pudiésemos tener esa interacción. Otra cuestión que quiero abordar, yo creo que va a ser la última cuestión que abordaría, es que eh, bueno, son reflexiones más que nada personales, ¿no? En torno al derecho fiscal y en torno a esta cuestión. Por un lado, los abogados no se han especializado tanto en esta área. Foros como Anafinet pues son muy importantes realmente.
abogados fiscalistas bien formados no hay muchos. Las cuestiones fiscales no son quizá lo más afamado para el derecho, pero lo que he plasmado aquí me parece que es conocimiento que además de los abogados se debe de comunicar a otras profesiones y en sí a la sociedad en general, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las personas entienden hasta cierto punto cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la actividad recaudadora del Estado, pero pues no les queda claro algunas etapas y pues como les he comentado, los resultados finales, resultados materiales, muchas veces no complacen a nadie, ¿no? Entonces, me parece a mí que los temas fiscales, si bien es cierto, requieren ser revisados, requieren ser estudiados por la sociedad, pues también tenemos que analizar y estudiar todo lo concerniente a las consecuencias, ¿no? A todo lo que se esté materializando en torno a estos temas, ¿no? Entonces, yo espero que estas reflexiones les hayan ayudado mucho. Eh, por mi parte sería todo en esta ocasión. Yo sé que había que cubrirlo ahora, sin embargo, pensé que podía compartir con ustedes más. No me gusta ser muy redundante, pero nada más quiero recordarles varias cosas, ¿no? Muy, muy importante que nos puedan dar su opinión en torno a, a los temas fiscales, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Como les digo, vamos a intercalar la actividad ordinaria que siempre han conocido de grado cero con inmiscuirnos en temas fiscales. También podemos hablar temas de la empresa, otras cosas, pero también es muy, muy, muy importante que ustedes nos digan qué les gustaría saber, qué les gustaría conocer y también en la medida de lo posible, porque en esta nueva época nos ha sido un poco complicado traer invitados, pero ir buscando esos espacios, ¿no? Pues ya nosotros vamos a concluir nuestro semestre, los que estamos estudiando dentro del proyecto, vamos a estar de vacaciones, vamos a poder estar pensando en replantear algunas cosas y pues empezar el nuevo ciclo escolar con nuevas ideas, con nuevas propuestas y qué mejor que con sus ideas. Pues muchas gracias por su atención. Nada más me queda agradecer a Anafinet, al foro, a Santa, un gran saludo a todo el equipo de Anafinet por todas estas cuestiones. Tener una hora virtual es muy complicado. Si nosotros tenemos cuestiones digitales que no son online y luego vamos ahí sufriendo un poco, nos desgastamos bastante, pues tener algo online 24 horas como esta comunidad, pues realmente es de mucho trabajo. Ya saben que si nos quieren consultar por fuera, estamos en Facebook como Revista Grado Cero, en Twitter como Proyecto Grado Cero, el cero con número, y pues cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Pues Santa, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. No estoy seguro si voy a dar continuidad al tema o si habrá otro. Como les digo, eso se va dando conforme nos vayamos organizando, pero sí que sí vamos a tener un buen tiempo temas fiscales, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.